Enseñanzas de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de paciencia, de sacrificio, y porque nos muestras y nos guías cada día en cómo ser mejores hijos para ti. Te pedimos que aunque tengamos la posibilidad de hacer nuestra voluntad, decidamos hacer lo que tú quieres que hagamos y que nos esforcemos, que no paremos de luchar y que cada día tú obres en nosotros conforme a tu tiempo planeado en lo que quieres hacer en esta tierra. Te lo pedimos también para nuestros hermanos y te damos a ti todo el poder, todo el honor, toda la alabanza y toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra en este versículo nos dice algo muy importante acerca de las leyes. Cuando leemos las leyes de Dios siempre nos preguntamos, pero ¿por qué estas leyes? ¿Por qué 10? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Las leyes de Moisés funcionan también ahorita o solo con los mandamientos que nos dio Jesús? Y bueno, miles de cosas más, pero sobre todo en el hecho, ¿por qué tenemos que cumplir unas leyes? Y es algo que muchas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho poder entender que estamos sumidos en unas leyes y en unas normas, que a veces nosotros queremos hacer lo que queramos hacer, pero siempre vamos a tener unas leyes. Y a veces creemos que las leyes de Dios son algo muy exigentes, pero no nos damos cuenta que en nuestra vida también estamos sometidos a unas leyes. Dentro de nuestra sociedad hay leyes, hay deberes y hay normas. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en cómo tú tienes que laborar, en qué horarios tienes que cumplir, en cómo debes hacerlo, en tus estudios, cuáles son los deberes del estudiante, cuáles son las normas, cuál es ese manual de convivencia. Siempre estamos sumidos en leyes y cuando tú te pones a ver por qué es que vinieron las leyes, por qué surgieron, es para darle un orden social para que este mundo no se vuelva loco. Imagínate si, por ejemplo, hubieran personas que robar y matar no estuviera mal, que hacer ciertas cosas con las personas no fuera un delito, o que muchas cosas más que atentan contra el bien emocional y espiritual de una persona fuera permitido, sería un caos. Por eso mismo estas leyes ayudan a regular que una sociedad esté establecida de buena manera, y asimismo Dios nos ayuda con estas leyes a poder nosotros regular y tener una vida como hijos de Dios, no como unas personas pecadoras, desordenadas, desorientadas y que no saben actuar de manera coherente en pro del bien, del amor y de hacer las cosas correctamente para todos. Entonces, cuando entendemos las leyes desde esa mirada, podemos ver que Dios hace todo en su amor y que es necesaria estas leyes. Pero ahora, en el ámbito de nuestra fe, creemos muchas veces que la vida en fe se basa en solo cumplimiento de leyes y que tiene que estar regida por un cumplimiento estricto de estas leyes. Y pasamos a tener temor al fallar, a tener temor a caer, a tener temor a que posiblemente por no cumplir esas leyes, entonces nosotros ya estemos ganándonos una entrada segura al infierno. Pero esto no es así. Porque primeramente estamos teniendo un temor que es un temor del enemigo, que es un temor a el castigo. Y la palabra nos dice, Dios nos ha perfeccionado en ese perfecto amor, en ese gran amor que Dios nos dio como regalo, porque lo que viene de ese temor es temor al castigo, nos dice un versículo. Entonces, cuando ya vemos, podemos entender que si tenemos miedo a esas leyes que ay me da temor, o piensa en tu vida cuáles han sido los momentos en que me da miedo fallarle a Dios. Muchas veces recordamos que es por esos mandamientos, pero tú tienes miedo ¿por qué?
Si te pones a pensar, ¿por qué a mí me da miedo no cumplir con las leyes de Dios? Entonces ahí viene, porque me da miedo fallarle, porque me da miedo ir al infierno, porque yo no quiero ir a un lugar donde no pueda yo estar tranquilo, feliz con mi familia. Entonces ahí entiendes que ese temor es temor al castigo, no es tanto un temor a que yo quiera pueda con eso dañar mi relación con Dios. Yo amo a Dios, yo no quiero fallarle. Es un temor basado en el castigo. Y eso es prácticamente lo que hace el enemigo. ¿Para qué? Para desalentarnos, para decir, no, es que eso es muy complicado, yo mejor no le pongo cuidado a eso, para bajarnos el ánimo y dejar de ver esto con el amor que Dios nos los quiere mostrar. Ahora, ya entendiendo esto y en un proceso más amplio, podemos ver que nuestra fe, cuando la basamos en las leyes de Dios, podemos creer que eso es lo que únicamente nos va a hacer salvos. Y la palabra nos menciona muchas veces que cumplamos las leyes y los mandamientos de Dios para nosotros así poder pues ser hijos de Dios, actuar bien y ganarnos esa entrada al cielo. Pero también es importante tener en cuenta lo que este versículo nos dice. Por tanto, nadie será justificado, o sea, nadie será justo en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces ya nos está dando como otra visión de que, ok, es importante cumplir las leyes, pero no quiere decir que si yo cumplo todo, entonces delante de Dios yo vaya a ser una persona justa. Nos dice, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces lo que nos quiere decir es que por una parte tenemos que tener en cuenta que no se basa solo en cumplir la ley, en que para ti sea algo exigente, sino que lo veas en los ojos de Dios y que además te bases también en el ayudar a los demás. Como lo dice Jesús en una parte, los dos mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y todos los profetas. Entonces, si muchas veces no recordamos los 10 mandamientos, que es fundamental tenerlos en cuenta, pero siempre hay estas dos. Y a veces nosotros creemos que con cumplir todos los mandamientos estamos amando a Dios, pero se nos olvida esta, que también es que si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, pues también está fallando en la ley de Dios. Entonces aquí nos recuerda el hecho, no solo basta con que tengas en cuenta la palabra de Dios, con hacer todo lo que la palabra dice, sino también en amar a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Porque por una parte puedes cumplir muchas cosas de la ley de Dios que no tengan que ver con amar al otro, pero por otra parte estás descuidando eso y esa también es otra ley que viene en la Biblia. Entonces también por eso puedes ser que delante de Dios del todo no seas una persona justa. Y en segunda instancia, aquí nos dice el motivo de por qué las leyes de Dios, porque no es para que tú seas considerado delante de Dios una persona justa, santa, pulcra, sino para que tú en vida, tú en tierra, puedas analizar esas leyes de Dios y puedas tener conciencia mediante el Espíritu Santo del pecado. Cuando tenemos el Espíritu, Él nos ayuda a poder ver qué cosas están bien, qué cosas son pecado, qué cosas no son de Dios. Entonces nos ayuda a tener esa conciencia del pecado. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios y leemos esas leyes, es que mediante el Espíritu Santo cobramos esa conciencia, podemos tener esa conciencia de qué cosas son pecado. Entonces ahí nos dice la palabra que la ley es la que nos crea conciencia de nuestro pecado para nosotros saber cómo estamos actuando en este mundo como personas pecadoras, qué debemos de soltar, qué debemos de dejar, qué debemos de cambiar en el Señor para poder ser hijos de Dios. Ese es el objetivo de la ley, guiarte para que tu caminar no esté más dirigido en esos deseos de la carne, en esos deseos pecaminosos, en lo que quiere decir el mundo, en engaños, en mentiras, en falsedades, sino para que tú puedas ser ese hijo y esa hija de Dios que Él mismo te creó. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por darnos el Espíritu Santo y te pedimos que éste siempre nos guíe y nos ilumine para que nosotros podamos tener un camino recto. Que te pedimos que nos ayudes y que Él nos permita soltar todo lo malo, todo lo que no es correcto, todo lo que no es bueno y todo lo que va en contra de tu palabra, para que en nuestro corazón tengamos siempre ese deseo de cumplir con tus decretos, con tus mandamientos y también con toda la ley que tú nos pides, Señor, en amarte y en amar a los demás. Te pedimos por nuestros hermanos, para que siempre conozcan tu verdad, para que te puedan aceptar en su corazón y para que quieran ser hijos de Dios y para que por medio de ese espíritu nos des la conciencia del pecado y que al saberla actuemos y podamos cambiar, Señor, en todo lo que tú deseas y veas que no está bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por este momento de amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra nos recuerda muchas cosas, nos da a conocer otras y nos lleva a plantearnos demasiadas cosas que hay que tener en cuenta, que hay que verlas poco a poco, que hay que analizarlas un poquito más. Por eso te invito a que siempre, 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 siempre en tu vida, dale un espacio a Dios, dale un momento más aparte de las cosas que tú haces, porque es importante tener y fundamentar una relación con Dios, tanto en los momentos de intimidad como en la forma en que también tú puedas, digamos, hablar de Dios, tú puedas obrar de la forma de Dios y ahí también estás teniendo una relación con Dios, pero siempre no quedarte en algo que haces y considerar que eso es suficiente, sino que no se basa en la cantidad de cosas que puedas hacer o en lo que ya conoces, sino en tu poder tener una relación más fuerte, conocer más, si sientes que debes de conocer más, estudiar más, si sientes que debes de estudiar más y trabajar más que todo, no en los conocimientos, sino en una relación con Dios. Porque de ahí es donde se basa nuestra fe, siempre en esa relación, para que podamos así nosotros poder entender a Dios y a la vez poder ir en un camino que conozcamos nuestra fe y que nos ayude a entender todas las cosas que Dios quiere darnos a conocer a nosotros. Que la ley siempre la veamos como hoy Dios nos las muestra en este versículo y que por medio del Espíritu siempre tengamos una conciencia de reconocer ese mal para cambiar y ser esos hijos hermosos que Dios nos invita y nos llama a ser. Nos vemos en el próximo versículo.